Bueno, mis hermanos, para el día de hoy he estado pensando, orándole mucho al Señor, al eterno y santo Dios, qué asuntos serían buenos tratarlos en la enseñanza. Y el Señor particularmente ha venido hablando a mi vida acerca de la madurez espiritual. Ha venido hablando a mi corazón fuertemente y quería compartir lo que el Señor me ha venido mostrando por medio de la Escritura. Y antes de comenzar, quisiera que oráramos al Señor para encomendarnos, ¿cierto? Está el día lo más de sabroso, está fresquito, entonces vamos a orar. Y el que quiera acompañarme de pie para que despertemos un poquito y le entreguemos ese tiempo al Señor, el que pueda, roguemos al Señor que Él en esta mañana hable en nuestros corazones. Soberano y eterno Dios, henos aquí delante de ti, oh Dios, reunidos en el nombre de Cristo el Señor, para rendir culto, adoración y honra al único y sabio Dios, al todo suficiente, poderoso y eterno, aquel que nos ha rescatado por medio de su Hijo. En esta mañana queremos darte gracias porque nos has permitido considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, porque tú eres aquel que nos ha rescatado, nos ha redimido, nos sustenta y nos promete una eternidad segura, fiel, inmarcesible, reservada de los cielos, y todo por pura gracia. Gracias, Señor, porque por Cristo hemos sido reconciliados. Y es nuestra oración y ruego en esta mañana que hables conforme, Señor, a tu palabra y según tu propósito a cada uno de nuestros corazones, que seas tú edificándonos, Señor, que tu palabra, que es poderosa y más cortante que espada de dos filos, penetre en nuestro corazón y haga la obra por la cual tú la has enviado, Señor, sabiendo que tu palabra no vuelve atrás vacía, sino que irá y hará lo que tú has determinado, Señor. Queremos pues entregar la reflexión de tu palabra, rogando la guía de tu Santo Espíritu, Señor, para que seas tú dirigiendo todo, para que todo sea para la alabanza, para que Cristo sea presentado, para que nosotros seamos confrontados, exhortados, consolados y animados por medio de las verdades bíblicas. Te agradecemos y entregamos este tiempo delante de ti en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, mis hermanos. Vamos a tratar acerca de la madurez espiritual y, bueno, ese pedacito allá. ¿Qué es la madurez espiritual? ¿O eso qué significa? Porque usualmente nosotros, podemos tener ideas equivocadas y alejadas de lo que significa a la luz de la Escritura ser maduro. ¿Qué es una persona maduro? Algunos pensarán, no, una persona maduro, lo que yo pienso, ¿cierto? Otros pensarán, no lo que yo pienso. De pronto una persona madura que ha alcanzado un nivel espiritual alto es el que habla en lenguas, es el que hace milagros, es el que profetiza, o aún el que tal vez expone la palabra de Dios del púlpito. Y bueno, es cierto que exponer la Escritura debe tener un testimonio, una responsabilidad, pero estas son una serie de ideas que podemos tener, como a veces podemos relacionar asuntos no estrictamente espirituales a la madurez espiritual. No es que ese hermano llegó tarde a la reunión, entonces ese hermano no es maduro. O no es que ese hermano esto o aquello, o es que ese hermano lleva 80 años en el Señor, entonces indudablemente es maduro. Y no es así. ¿Qué nos enseña la Biblia? Primero, ¿qué es la madurez? Yo busqué en el diccionario para mirar qué significa y poder en esta mañana desarrollar una idea bíblica de lo que significa la madurez y es a lo que Dios nos llama y lo que Dios quiere. Pues es un estado, el diccionario dice que es estado de un fruto que ha alcanzado un desarrollo completo, es decir, algo que pasó por un proceso y llegó a un estado diferente del que inició, una transición. Y eso es lo que vamos a ver. Y las dos cosas son diferentes, ¿cierto? Cuando algo está verde y cuando algo está maduro es totalmente diferente. ¿Alguien ha comido una papaya verde? La papaya verde sabe horrible. Eso es amargo y duro. Y si nosotros vemos una papaya madura es tan diferente porque es súper suavecita. Y si es buena papaya es dulcecita, se deshace, es muy rica. Pues nosotros también podemos estar así. Qué bueno que nosotros fuésemos, cierto, como esa papaya madura en relación con los asuntos espirituales, maduros, llenos, completos. Y otra definición que me dice el diccionario es el estado de una cosa
que ha alcanzado su pleno desarrollo o de una persona que ha alcanzado su mejor momento en algún aspecto. Y para nuestro texto base, quiero que nos centremos en el libro de Corintios. Va a ser nuestro texto base de desarrollo y de estudio. Libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo número 11. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo número 11. Dice la Escritura, cuando yo, hablando del apóstol Pablo, cuando yo era niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y recordando un poco el contexto, la historia, el estado de la iglesia de Corintio, tenemos una iglesia bien particular, espiritualmente muy bendecida, con muchos dones espirituales. O sea, allí en esta iglesia hablaban en lenguas, profetizaban en su momento, muy bendecida. Sin embargo, una iglesia con unos problemas muy serios y terribles. Cosas que ni siquiera en los incrédulos se veían, se estaban viendo en la iglesia de Corintios. Así que podemos ver el reflejo de una iglesia inmadura en la iglesia de Corintios. Porque justamente en este pasaje que el apóstol cita en el capítulo 13, en el versículo 11, viene hablando de un tema bien interesante y particular. No puedo sacar ese texto de toda la idea que se viene hablando. ¿Y qué nos dice ese capítulo número 13? Es un pasaje que encaja con una armonía perfecta en lo que dice en el versículo número 4 de ese mismo capítulo, hablando acerca del amor. El amor es que es sufrido, es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la justicia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y cuando nosotros leemos ese texto, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿O qué se nos viene a nuestra mente? ¿A qué amor se refiere? ¿O de qué está hablando la Biblia? Podemos pensar muy ligeramente que ese es el amor de Dios, porque no hay amor como ese, es cierto. Hemos podido, tal vez, yo he escuchado que me han en determinada ocasión comentado, no, es que ese es el amor de Dios. Pero ese es el amor de Dios. La Biblia no dice eso. Versículo 1 de ese mismo Corintios 13 nos dice, si yo hablase lenguas humanas, ahí comienza el texto. ¿Saben ustedes, mis hermanos, ese amor que habla la Escritura ahí no es el amor de Dios? Si fuera el amor de Dios aún quedaría corto. Ese es el amor que los ciudadanos del reino tienen que vivir y manifestar dentro de su vida y de la iglesia. Sino que nosotros, hablando en relación con el tema de la madurez, nos hemos acostumbrado a de pronto, y hablo desde mí partiendo, a verdades bíblicas y a vivir verdades bíblicas tan bajito. O sea, es más fácil decir, no, ese es el amor de Dios, y decir, ese es el amor que yo tengo que desarrollar. Hay una gran diferencia. Ese es el amor de Dios, descanso yo la responsabilidad de que yo no tengo que hacer nada de lo que dice ahí. Pero si yo entiendo que ese texto va aplicado directamente a mi vida y lo que yo tengo que hacer, esa cosa ya se pone muy complicada, ¿cierto? La vara ya se sube. Y esto que nos dice la Biblia es para todos aquellos que hemos nacido de nuevo. O sea, ese amor no es solamente para algunos, sino para todos. Y forma parte del proceso, de esa transformación. Y Pablo, guiado por el Señor, con el propósito de corregir todas estas falencias que había en la iglesia, pone un ejemplo muy sencillo. Si ustedes ven, ese ejemplo es natural. O sea, aquí el Señor no está poniendo nada misterioso, nada imposible de identificar, sino por el contrario, pone algo muy general. ¿Y que nos dice? Y quiero tomar asuntos generales de ese pasaje y después ver asuntos específicos. En relación con la madurez, primero, pues es necesario nacer de nuevo. O sea, si yo no he nacido de nuevo, ¿qué madurez espiritual voy a tener? O sea, ¿qué vida espiritual voy a madurar si yo no he nacido de nuevo? Así que si usted en esta mañana no conoce a Cristo, pues usted primero necesita reconciliarse con Dios. Los hermanos en la mañana hablaban acerca de cómo ese Dios todopoderoso está en ira contra el pecador y Dios está teniendo misericordia de usted y lo llama a un arrepentimiento. Hoy es el día en que usted puede estar a cuentas con Dios y conocer al Salvador, que es el Señor Jesús, y empezar su nueva vida con el Señor. Ahora, cuando yo era niño,
tuve un proceso y crecí. Eso es lo que nos está diciendo, un proceso natural. Nosotros como creyentes, con la nueva naturaleza que el Señor nos ha dado, al creer en Él, pues la madurez debería presentarse en nuestras vidas de una forma muy natural. Sin embargo, a veces se nos parece que es como tan complicado, a veces se nos parece como tan lejano, pero no es así. O sea, debe ser algo natural porque Dios nos ha dado una nueva vida. Y así como el niño pequeñito va creciendo, de la misma manera el creyente tiene la obligación, la responsabilidad, el mandato delante del Señor de crecer en los asuntos espirituales. Hay niños que de pronto por diferentes cosas no crecen. Pueden ser enfermedades, cosas genéticas, alimentación, lo que sea. Pero cuando eso pasa, si yo tengo un niño, los que tenemos hijos o familiares, si uno ve que un niño no está creciendo, ¿uno qué hace? Uno se preocupa. Y uno hace lo que sea para llevarlo al médico, para mirar qué le está pasando. ¿Para qué? Para que crezca, para que se desarrolle. Y a veces, y no es que esté malo, pero a veces ponemos más diligencia en asuntos terrenales que en espirituales. ¿Qué tanta diligencia estamos poniendo en nuestro crecimiento espiritual? ¿O estamos simplemente tan cómodos en la parte bajita cuando el Señor nos ha mandado asuntos nada superficiales, sino bien profundos y espirituales? Otro aspecto importante es el tiempo. Yo no me maduro de la noche a la mañana. O sea, yo no me puedo envolver en periódico y amanecer maduro, ni que fuera aguacate, ¿cierto? Es un proceso que lleva tiempo, constancia, pero también la madurez no la hace el tiempo, pero se necesita tiempo para ser maduro. O sea, yo puedo llevar 80 años en el Señor, caminando con el Señor, y ser más inmaduro que el que lleva 3 meses convertidos al Señor. ¿Cómo puede alguien tener 3 meses, un año en el Señor y dar unos frutos impresionantes y aún estar en ministerios? Porque eso, otro aspecto importante, es un asunto personal, intencional. ¿Qué nos dice la Escritura? Cuando yo era niño, hacía cosas de niño, pero cuando fui, o sea, hubo un cambio. ¿Qué hizo el apóstol? Dejé la responsabilidad primaria del crecimiento espiritual, de la vida espiritual de nosotros. ¿Quién es? Mis ancianos. La responsabilidad principal, como en la mayoría de los asuntos de la Escritura que Dios trata con nosotros, es de nosotros mismos en primer lugar. Somos nosotros los primeramente responsables de lo que hacemos con nuestra vida espiritual. Ahora, el versículo nos habla de dos estados, podríamos decir. Un niño y un hombre. ¿Qué es un niño? Un niño es una persona que no está físicamente desarrollada, no tiene todas sus capacidades intelectuales, mentales, emocionales, no tiene una cantidad de cosas y que está en un proceso o en vías de desarrollo. Inclusive, bueno, mis hermanos que son abogados, si me equivoco me corrigen. Pero un niño ante la ley no es igual que un hombre. Tiene derechos diferentes, tiene circunstancias legales diferentes. Un niño no puede votar. Un niño no se puede casar. Bueno, no sé qué más cosas podrá hacer, ¿cierto? Ustedes que saben de derecho. Una cantidad de cosas que el niño no puede hacer. No debe consumir licor. No debe hacer una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el niño no tiene la capacidad en su mente de entender lo que está haciendo y las consecuencias que eso lo va a llevar a hacer. O sea, el niño tal vez inocentemente haga cosas sin saber, y eso es lo que la Escritura nos está hablando, porque no tiene esa capacidad. Y en su significado, leyendo e investigando un poco en su significado, nos habla que es prácticamente un bebé, alguien que ni siquiera tiene la capacidad de hablar. El diccionario Strong dice que es tan pequeño que ni siquiera puede hablar bien. Alguien inmaduro se usa para referirse a alguien simple de mente y muy confiado. O sea, lo que le dicen, eso es. De la misma manera, un creyente inmaduro está en esa misma condición. Es igual, no tiene la capacidad de entender, de discernir. Y aquí tengo que hacer una separación importante. No es que sea necesariamente malo que un creyente sea inmaduro. Pero si pasa el tiempo y el creyente no crece, eso sí es malo. Pero yo no puedo pretender que alguien que recién ha conocido al Señor, pues ya sea, como dice el libro de Hebreos, que vamos a ver más tarde, un maestro. No es necesariamente malo.
El problema es que nos quedamos siempre tomando tetero, siempre tomando leche. Y ese es el problema. Ahora, vamos a ver, teniendo en cuenta ese asunto, ¿cierto? Del tema de la madurez del niño, ¿qué implicaciones tienen? Este es mi pequeño niño, puse la foto ahí de ejemplo, como el modelo. O sea, él no tiene la capacidad de entender cosas que nosotros sí, porque está en una etapa en desarrollo. Y eso es lo que quiero llevar. Nosotros como creyentes tenemos que desarrollar nuestra madurez espiritual, tenemos que desarrollar nuestra mente. Y eso es un esfuerzo intencional, consciente y constante. ¿Cuándo deja un niño de crecer? Cuando ya ha llegado a cierta edad y genéticamente ahí ya, o sea, ya llegó a lo que tenía que llegar. Nosotros podríamos decir que a diferencia, siempre tenemos que crecer y como lo vamos a ver al final, con la ayuda del Señor, en conjunto, no solamente es un asunto solo. Implicaciones de lo que es la inmadurez o de ser un niño espiritual. La inmadurez como representación de la carnalidad, y por tiempo quisiera que algunos hermanos me ayudaran con unos versículos. Un hermano que me ayude con 1 Corintios 3:1 y otro que me ayude con o ese mismo hermano, 1 Corintios, y vamos a ver esos dos puntos. 1 Corintios capítulo 3, versículo 1. Gracias, mi hermano. Ese primer punto nos habla de la carnalidad. Miren, un creyente inmaduro es carnal. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Qué pasa con los niños? Los niños son muy cansones porque ellos pelean por todo. Ay, mamá, es que me miró. Ay, mamá, es que me respiró. ¿Eso tiene sentido esas peleas? O sea, no, son demasiado inmaduros. Pero mire la analogía que hace el Señor. Y es el problema que tenían Corintios. O sea, era tal el problema que estaban peleando por cosas, o sea, por envidias, detracciones, una cantidad de circunstancias tan diferentes, ¿cierto? Eso pasó solo en Corintios, eso nosotros no lo vemos, ¿verdad? Eso es lejos de allá. Miren ustedes el Señor en su perfecta palabra y consejo lo que hace. La inmadurez como símbolo de la carnalidad. La incapacidad para recibir doctrina sólida. Manito Rubén, me lee el versículo 2, ¿me hace el favor? Amén, hermano. Entonces, la inmadurez en nuestra vida es un problema serio. Estamos perdiéndonos de bendiciones que Dios nos quiere dar y nosotros dejamos de recibirlas por nuestra inmadurez. Incapacidad de recibir doctrina sólida. Yo puse ahí una foto que me llamó la atención. Es un bebé con un libro y dice 2 más 2. ¿Será que ese bebé sabe qué resultado es eso? O sea, no es posible. De la misma manera no es posible que un creyente inmaduro entienda verdades bíblicas profundas debido a su mente inmadura y a su inmadurez en las cosas del Señor. Exactamente pasa lo mismo. Miren el Señor como con un ejemplo tan sencillo nos ilustra estas verdades y estos asuntos tan profundos. Otro aspecto, necesidad de la enseñanza. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 3 nos dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Nosotros siempre vamos a necesitar ese ejercicio que hacen nuestros hermanos en nosotros de pastoreo, de guía. Pero mis hermanos, hay que avanzar, o sea, hay que seguir adelante. No podemos, siempre necesitando, ya nos hemos convertido, tenemos 50, 60, 80 años en el Señor y no podemos seguir en los mismos rudimentos de la fe. O sea, como alguien que lleva 100 años en el Señor, pongamos algo muy exagerado, todavía no tenga claro el tema del bautizo. Es solamente un ejemplo exagerado, pero, o sea, como alguien con tanto tiempo debería ser, ¿qué? Un maestro. Pero pasa y creo que más recurrente de lo que debería pasar. Inestabilidad en la fe. Por eso es tan importante también el proceso discipulado, porque la inmadurez espiritual
digamos, desde dos bandos, de aquellos que recién reciben a Cristo y aquellos que ya por la misericordia hemos nacido de Dios, hay un peligro latente. Efesios 4:14 nos dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Mis hermanos, un creyente inmaduro es fácilmente convencido, es fácilmente arrastrado, está expuesto ante cualquier tipo de doctrina que la gente, ¿cierto? Tanta doctrina engañosa y cosa que hay, y no tiene esa capacidad de entender, de discernir. Y yo decía, bueno, llevado al ejemplo de ser niño, ¿cómo podríamos ilustrarlo? Los niños nacen por naturaleza, podríamos decir, o de forma normal, sin ningún miedo. Pero coja usted un niño y empiece a decirle que el coco está en la noche, que el coco está en tal cosa, y termina cogiendo un terror y un miedo impresionante a la oscuridad. Los niños no tienen temor a la oscuridad cuando nacen, o por lo menos lo digo por experiencia, el mío, o sea, él sale y se va, pero si uno le comienza a inculcar, él no tiene la capacidad de discernir que es que eso es mentira. ¿Y eso para el niño en qué se convierte? En una realidad. O sea, si no lo ve, se lo imagina y se le apareció el coco, el duende, el que sea, que utilizan, ¿cierto? Pues hermanos, hay creyentes que son llevados, arrastrados, y verdades expresadas de una mala manera, en falsas doctrinas, se meten en su mente, y eso yo no sé, de pronto a veces es más fácil, como he dicho, arrancarles la cabeza que la mente de la idea. Hay personas que dicen, no, es que yo diezmo porque si no yo le robo a Dios. Vaya, sáqueles a eso que para esa persona es verdad. O sea, eso no le va a salir tan fácil, aún mostrándole muchas veces la verdad de la palabra de Dios. Dígale a aquellos que están metidos, inmersos de lleno en este mundo que yo declaro, yo decreto, sáquele esa idea de la cabeza. Y el tema es cuando eso llega hasta ese punto y cala tan profundo en la mente y en el corazón. Ahora, es cierto que existen circunstancias en las cuales el crecimiento natural de un niño es afectado. Hay diferentes enfermedades genéticas, nutrición, bueno, una cantidad de circunstancias que llevan a un incorrecto crecimiento del niño. Hay problemas por los cuales los niños se afectan. ¿Sucede lo mismo con la madurez espiritual? ¿Será que un creyente también puede tener problemas? Indiscutiblemente puede tener problemas. Ahora, detectemos o miremos cuál es el problema, porque la idea es que esto no se quede solamente en teoría. No, acá tengo. Esto no se quede, ay, si el hermano dio una enseñanza de la madurez y que hay que crecer. ¿Qué me está impidiendo a mí crecer espiritualmente? Y vamos a leer Hebreos capítulo 5. ¿Quién es el primer responsable de nuestro crecimiento espiritual? Hebreos capítulo 5, versículo número 12 nos dice, y nos da la respuesta muy claramente. El apóstol Pablo, curiosamente advirtiendo contra la apostasía, diciéndoles los peligros de hecho el versículo número 11 refleja lo que queremos expresar. Versículo número 11, Hebreos 5. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, ¿por qué el apóstol Pablo está diciendo que es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho, ¿qué? Tardos. ¿Para quién se hizo tardo? Los hebreos a los que se les estaba diciendo la carta, ¿cierto? No nosotros sí somos prontos para oír, ¿verdad? Habéis hecho tardos para ir. O sea, ¿quién tiene la culpa ahí? ¿Pablo? Nosotros podemos tener de anciano al que sea, puede ser el mismo apóstol Pablo, y tenemos al mejor que ese es nuestro Señor, y su Espíritu Santo nos guía y su palabra. Pero si nosotros no tenemos un esfuerzo consciente e intencional de crecer y madurar espiritualmente, el Señor nos está diciendo esto. Hay muchas cosas en la Biblia, muchas verdades en la Biblia, y no las podemos entender porque nos hemos hecho tardos para oír. No queremos. Versículo 12, porque debiendo ser ya que maestros, después de que de tanto tiempo, dice el apóstol Pablo, después de tanto tiempo,
¿Cómo es posible que tengan necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras, de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Miren, ya no solamente descendió su nivel bíblico y espiritual tan bajo que ya no eran niños sino bebés. Un niño no puede sino tomar leche. Si usted le da arroz a un niño recién nacido, lo puede matar, se ahoga. Él no tiene ni siquiera la capacidad de comer. O sea, solo la leche materna es lo único que él puede consumir. Y en la medida que va desarrollando, ya después entonces ya le empiezan a meter que la sopa, las cremas y una cantidad de cosas. ¿Pero por qué? Porque ha ido creciendo. Entonces, pensemos cada uno de nosotros, ¿qué está impidiendo en mi vida que yo crezca espiritualmente? ¿Qué impide que yo crezca? ¿Qué impide que yo avance? ¿Por qué yo no prosigo? Y vamos a ver otra razón. Primero, la responsabilidad propia, como lo vimos. Y la segunda, Primera de Pedro, allí más adelantico, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Y aún con este versículo se da por sentado lo primero, nuestra responsabilidad. Versículo 1 y 2 dice, desechando, ¿quién tiene que hacerlo? Cada uno de nosotros. Toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y las detracciones, desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que anhelar la leche que no es adulterada. Porque ¿qué pasa si un bebé se toma una leche mala? Se puede hasta morir, se enferma, no crece, o sea, hay problemas serios. Así que nosotros, si consumimos alimento adulterado, que es malo, cualquier tipo de doctrina, no es que yo, ciertas ocasiones escuché a alguien decir, no, es que, como dice la Biblia, yo lo escudriño todo y retengo lo bueno. O sea, no, tampoco, eso es lo que dice el texto. Entonces, de vivir escuchando doctrinas falsas, herejías, porque eso finalmente está contaminándome inclusive espiritualmente. Segunda de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Hay una contaminación espiritual. Y es verdad, el mal alimento produce en nosotros que no crezcamos como un niño. Si un niño no se alimenta adecuadamente, pues va a crecer así todo flaquito, todo, y ni crece. Pues de la misma manera nosotros, si no nos alimentamos bien, no vamos a crecer bien. Ahora, ¿qué será lo que nos está impidiendo crecer? ¿Será que yo no estoy poniendo de mi parte para crecer en las cosas del Señor? ¿O será que es que en la iglesia me están dando mal alimento? Yo no creo que sea la segunda. Dudo mucho que sea la segunda. Puede que obviamente no somos perfectos, pero procuramos mucho el escudriñar las Escrituras. Y este escudriñar las Escrituras no solamente en lo que somos enseñados, sino en lo que nosotros estudiamos. Porque dice, desead. ¿Ustedes saben cómo pide un niño pucheca? Uy, no, eso es una cosa muy desesperante. Se lo digo, tengo un bebé de 4 meses y uy, por mí que mi esposa lo mantenga pegado en la pucheca. Porque ese muchacho cuando tiene hambre, eso no quiere que lo carguen, que lo, él no quiere nada más que no sea leche materna. Y cuando se la toma, descansa. Y eso le ayuda a crecer. Ojalá, ojalá nosotros fuéramos con ese mismo deseo, que necesitáramos esa palabra, que creciéramos. Porque todo niño que es alimentado con leche materna crece en una belleza, súper alentados y gordos. O sea, son bien, bien redondos. Ahorita al finalizar quiero que vean a mi bebé, entonces vamos a presentarlo también para que lo conozca la asamblea. Y solo alimentado con pucheca me sirve de ejemplo mis dos niños, cómo han ido creciendo físicamente, se han ido desarrollando. Ahora, de acuerdo a nuestro estado, volviendo nuevamente a Corintios 13:11, de acuerdo a cómo yo esté, así mismo yo me voy a comportar. Hay niños que quieren ser adultos, aparentan ser adultos, se comportan o juegan a la mamá y al papá, o juegan, me cuenta, yo no me acuerdo que me da cuenta que estaban dos sobrinitos, un sobrinito jugando, una niña y la niña, y entonces ellos jugaban que yo soy la mamá y que usted es el papá. Entonces que fueron a un restaurante y que pues en el juego los niños, y que no, y que, que ella, la niña, diciendo que era la mamá, pidió algo y que el niño que era el papá, que deme un buñuelo con aguardiente. El niño pequeño. No me acuerdo quién me contó esa historia.
pero ellos imitan el comportamiento y aunque quieran imitarlo, no van a hacer, eso no los va a convertir en adultos. De la misma manera, el acumular conocimiento en mi cabeza no me hace a mí un creyente maduro. Me hará intelectual, pero no maduro. Porque es que no se trata de cuánta Biblia yo sé, sino de cuánta Biblia yo vivo. Es que mi mente sea cambiada, transformada por las verdades de Dios, de manera que mi voluntad haga lo que la palabra de Dios quiere, pero para eso tengo que tener mi mente saturada de las verdades bíblicas. Así que miren lo que dice el versículo. Cuando yo era niño, hablaba como niño. Un niño no va a hablar ni va a decir cosas diferentes a las realidades o al estado en el que él vive. Un niño piensa como niño, para un niño todo es juego. Por eso difícilmente un creyente inmaduro va a tomar las cosas del Señor en serio. No las va a tomar, porque piensa como un niño, cree que es un juego, cree que Dios tal vez no es lo que dice la Escritura, que Dios es un fuego consumidor y que Dios es severo y que castiga a sus hijos. Eso es como cuando uno se pone, cierto, de rebelde con el papá. Cree que el papá uno no le va a pegar y uno hace de las suyas y después llega el papá y le da su juetazo. Pues con el Señor también es así. Si nos portamos de esa manera, si no crecemos, pues el Señor tiene que mirar cómo nos ayuda a crecer. Juzgaba como niño, y esta parte sí que es bien interesante. Busqué esa palabra de qué significa juzgar. Y dice que es una capacidad, mis hermanos que están en derecho saben más de eso, es una facultad del entendimiento, no de las emociones. Aquí no hemos hablado nada de asuntos del corazón, porque primero yo debo transformar mi mente para que mi voluntad, que está en mi corazón, sea transformada por esas verdades que yo ya he aprendido. Facultad del entendimiento, o es una capacidad mental por la cual una persona puede distinguir entre el bien y el mal. También implica capacidad de evaluar cosas, de considerar, de discernir, de clasificar. Ahora, pensemos en la siguiente imagen. ¿Dejaríamos a nuestros niños pequeños en un lugar lleno de niños sin la supervisión de un adulto responsable? Como se dice. ¿Se imaginan una guardería de bebés sin alguien que los guarde? O sea, ¿qué pasaría? Y me encontré esta animación. Son puros niños, ¿y qué están haciendo? Viviendo y conviviendo en paz. ¿Cierto? Están felices ahí jugando. Yo creo que ni siquiera queremos imaginarnos una escena en descanso. Ni siquiera queremos imaginarnos una escena de un poco de niños pequeños sin supervisión. Porque los niños no tienen la capacidad en su mente y en sus emociones para comportarse. Eso sería catastrófico. Pues exactamente eso estaba pasando en la iglesia de Corinto. Habían muchos creyentes con muchos dones. Tal vez servían mucho, tal vez hacían muchas cosas, pero total y completamente inmaduros y desordenados. A tal punto que bueno, eso es solamente como para llamar la atención. Algo similar ocurría en Corintios. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corintios? No voy a leer el texto por tiempo. ¿Cómo es posible que en una iglesia, cierto, parafraseando lo que dice el apóstol Pablo, el hijo se quedó con la mujer del papá? Miren ustedes el caso de inmoralidad tan serio. Y el apóstol Pablo les reprocha y les dice, ¿cómo es posible esto? Yo no estoy ahí y en mi espíritu yo lo he juzgado. El tal se ha entregado a Satanás. O sea, no son capaces de entender, de discernir y aún de estar por encima de los afectos y las emociones. No, es que tal vez era una persona que aportaba mucha plata, no sé, o servía mucho. Era alguien muy querido y muy conocido, entonces le pasamos por alto. La madurez implica un pasar por encima de todo eso para aplicar las verdades de Dios en nuestra vida. Eso también es madurez. Solamente voy a tomar 3 ejemplos de tantos. Litigio entre los incrédulos, peleas. Les dice el apóstol Pablo, ¿no hay ni un sabio entre ustedes? ¿No es posible que alguien entre ustedes no tenga la capacidad de discernir? O sea, son tan inmaduros como lo decía inclusive en Corintios 3.1, que lo leímos ahora, Corintios 3.1 y 2, y como lo dice acá. O sea, no hay ninguno entre ustedes, todos son tan pequeñitos, tan niños, que no tienen la capacidad de juzgar asuntos en la iglesia, que tienen que ir a los tribunales seculares.
O sea, ni siquiera en el medio de eso no tiene la madurez para soportar el agravio. Eso también lo incluye. Por eso quería contextualizar también el tema del amor. Último puntico aquí y voy avanzando. Abusos en la cena del Señor, ya todos los conocemos. Algunos se adelantaban, otros se emborrachaban. ¿No es esto un asunto carnal y de inmadurez? Indiscutiblemente que lo es. Cuando alguien no tiene la capacidad de discernir, de evaluar, de considerar, es muy peligroso. ¿Por qué los niños son tan vulnerables? Porque ellos no tienen esa capacidad. A un niño le ofrecen un dulce, juegan con él y ya se lo ganan. ¿Por qué las personas que atacan a los niños tienen tanto éxito haciendo mal? Porque los niños no tienen en su mente la capacidad de entender el peligro que les significan las cosas. Pues nosotros como creyentes estamos ante mucho riesgo en muchos asuntos y necesitamos desarrollar. Ahora, continúa. Cuando ya fui hombre, dejé lo que era niño. Es decir, empezó como niño un estado, un proceso en relación con el tiempo, una transición, hasta que él llegó a un punto en que ya físicamente, mentalmente, emocionalmente se desarrolló y dejó. Y esa palabra dejar particularmente significa invalidar, abolir, quitar, destruir, suprimir. ¿Y quién tiene que hacer eso? Cada uno de nosotros. Muy bien, doctorcito. Cada uno de nosotros tiene que quitar, abolir, destruir todas estas cosas que nos impiden crecer espiritualmente, que nos impiden madurar. La madurez indiscutiblemente se desarrolla en el tiempo y tenemos que dejar de hacer cosas para empezar a hacer otras cosas. Eso también implica la madurez. Puntos importantes de esta parte. La madurez es un proceso de desarrollo en relación con el tiempo. Yo no me voy a madurar envolviéndome en papel. No me voy a madurar de un día para otro. Es algo que se desarrolla en el tiempo. También es algo que implica un esfuerzo consciente y voluntario para alcanzarlo. Yo no me voy a graduar de la universidad solo matriculándome. ¿O será que sí? Pues uno hablando normalmente, sin mandar a hacer los trabajos. O sea, yo me matriculo y vaya noche tras noche, haga lo que tenga que hacer para alcanzar su grado. Pues mis hermanos, si nosotros no nos esforzamos, si no procuramos al Señor, si no nos metemos con el Señor, no solamente vamos a ser inmaduros, sino que estaríamos en desobediencia, porque el Señor nos manda a ser maduros. Sí, hay que tener paciencia con aquellos que están empezando, pero ¿por cuánto tiempo? ¿50 años? ¿80 años? O sea, no. Hay una responsabilidad de las dos partes, de todos. Dejar. La madurez implica un desarrollo en la mente en asuntos espirituales para dejar de hacer ciertas cosas, cosas de niños y hacer otras cosas diferentes, pero no solamente como un asunto mental, no solamente como un asunto religioso. No, es que yo no hago esa cosa porque es que sí, tal otra, o sea, no. Es un cambio. Cuando el apóstol Pablo pone el ejemplo, cuando él fue hombre, ¿qué cambios tuvo? O sea, completo en su ser, en su mente, en su corazón, en su cuerpo. O sea, su ser fue cambiado. Eso es la madurez. La madurez no es solamente en nuestra mente, es algo que implica nuestro ser completo. Y vamos a llegar aquí a una definición con base a lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo número 20, que dice, hermanos, o sea que quienes están metidos ahí en esa colada, todos los creyentes, si usted es hermano en Cristo, usted está también ahí metido. Pongamos nuestro nombre ahí, digamos Jonathan, por ejemplo, ponga usted el suyo. No seáis niño en el modo de pensar. O sea, no nos confundamos porque hay una parte donde el Señor dice que tenemos que ser como niños, pero no se refiere a la madurez. Sí. No seáis niños en el modo de pensar, sino seáis niños en qué? En la malicia. Un niño no tiene malicia, un niño no hace cosas, digamos, sí, tendrá sus discusiones y cosas, pero no la hace con una intención perversa en su corazón de forma natural. Pero maduros en qué?
en el modo de pensar. Con todo esto que hemos visto hasta aquí, yo creo que ya podemos tener una idea para llegar a un concepto más bíblico de lo que es la madurez. Y yo pensaba en esto. La madurez es la transición entre la mente natural a la mente de Cristo. ¿Le suena la palabra de la mente de Cristo? La Escritura enseña que tenemos la mente de Cristo. Así que todo creyente, todos nosotros, todos y cada uno de nosotros, tenemos que hacer eso mismo. Empezamos como niños, pero tenemos que avanzar para transformar nuestra mente a llegar a la mente de Cristo. Esa mente que representa inmadurez, carnalidad, pecado, peligro, riesgo, eso tenemos que desarrollarlo para llegar a tener la mente de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, no se amolden a este mundo, sino que sean transformados, renovados mediante el entendimiento en vuestra mente para hacer lo que el Señor quiere que sean. Y no se basta, no es solamente, mis hermanos, con conseguir una serie de cosas, sino ser verdaderamente transformados. No es solamente aparentar. No, ese hermano debe ser muy maduro porque sabe mucho de Biblia. O sea, no. Tenemos que avanzar, proseguir y procurar ese objetivo. Pregunta, ¿quiénes deben madurar? Aquí quiero llegar a un punto también bien interesante luego de por fin llegar a la definición de lo que es madurar espiritualmente. ¿Será que solamente tienen que madurar aquellos que nos lideran, nos presiden o predican? Indiscutiblemente sí, tienen que hacerlo, pero ¿solamente ellos o los que sirven o todos? No sé qué dice otro sitio. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 13, para ir ajustándonos al tiempo. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 4, versículo 13? Si un hermano lo encuentra antes que yo, que me ayude. Efesios capítulo 4, versículo 13. Muchas gracias, mi hermano. Y ese texto sí que es muy, como dicen los hermanos, muy diciente. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo termina la madurez del creyente? Hasta que todos. Yo tengo que preocuparme, procurar por crecer espiritualmente, sí. Tengo que hacer mi esfuerzo consciente, esforzarme, pero mi trabajo no termina ahí. ¿Cuándo termina mi trabajo? Si yo he podido crecer, madurar, entonces mi trabajo ahora es procurar que todos, o sea, no se trata solamente de tener como un racimo de plátanos entre verdes y maduros. ¿Sí me entienden? Se trata de que el racimo de plátanos, poniendo un ejemplo de que todo racimo de plátano esté maduro. Habrán casos en que, cierto, es necesario que el racimo tenga sus plátanos maduros, pintones y verdes, para diferentes cosas que el Señor quiere hacer. Pero el crecimiento de nosotros es hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Miren, aún el asunto, el aspecto de la madurez espiritual es también comprender que es que no somos por un lado y por el otro, sino que somos una unidad. Somos un cuerpo de hermanos en Cristo. Hemos sido comprados por un precio muy alto y tenemos que procurar preservar, como dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad. Eso es lo que el Señor, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto o maduro, íntegro, cabal, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, indiscutiblemente, mis hermanos. Tenemos que ser maduros porque el Señor lo dice, no porque a uno se le ocurra, sino porque el Señor dice y demanda que tenemos que ser maduros. Tenemos que desarrollar esa capacidad de discernimiento, esa capacidad de entendimiento y que eso también moldee nuestra voluntad. Es importante, ¿saben? Ahora en asuntos de la iglesia, o sea, si yo dentro de la iglesia soy un niño, ¿cómo voy yo a juzgar o a pensar asuntos que ocurren dentro de la iglesia?
eso va a ser un problema. No, es que pasó esto. No, es que eso es, yo sabía, es que es hermano esto, y por ahí nos vamos. Es un problema. O sea, yo no creo que todos los jardines infantiles funcionen a la perfección, ¿cierto? El Señor le ayudará a muchas personas que tienen el don, porque eso no falta el desorden en medio de tanto niño. Pues mis hermanos, tenemos que crecer para aprender lo que el Señor quiere que aprendamos. Veamos también la madurez como la pérdida de algo que el Señor quiere darnos y nosotros no lo recibimos porque no tenemos cómo recibirlo. O sea, yo no puedo decirle a un niño, no sé, usted sabe cómo resolver una ecuación trigonométrica de un trinomio perfecto porque él no va a tener ni idea qué es eso. Pero alguien que ya ha tenido un desarrollo lo va a entender. Para dejar como reflexión. Creo que ya sacaron la diapositiva, ¿cierto? Para dejar como reflexión y terminar. Pensemos qué nos está impidiendo crecer espiritualmente. Y pensarlo realmente con intencionalidad y entender que es que Dios nos ha dado un mandato de crecer. Y si no crecemos, o sea, el no hacer algo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, ¿cómo se llama? Desobediencia. Y hay otro texto que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? O sea que entonces, ¿qué viene siendo? Examinémonos, pues. Y si usted no conoce a Cristo, bueno haría en convertirse al Señor para evitar la terrible condenación. Hermanos, que el Señor lleve mucho fruto en nuestros corazones y que podamos crecer, porque el propósito de esta reflexión es que nos examinemos y prosigamos, como dijo el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa ciertamente hago, olvidándome lo que queda atrás y prosiguiendo lo que está por delante. Eso es lo que el Señor quiere. Vamos a orar y les pido me regalen unos minuticos mientras un hermano ora por mi pequeño bebé, que quiero que la asamblea pues lo conozca y presentarlo. Vamos a orar. Nuestro buen Señor y Dios, queremos agradecerte porque en gran manera tú eres bueno con nosotros. No nos has pagado conforme a nuestras iniquidades y nuestro pecado, sino que has tenido en nosotros compasión. Gracias porque tu palabra, Señor, es perfecta y nos muestras en ella el deseo que tú tienes, Señor, de que nosotros te conozcamos a ti, que volvamos nuestro corazón a ti y sobre todo que crezcamos firmes y constantes en tus asuntos siempre, Señor. Oramos para que consideremos el aspecto de la madurez y cómo nosotros tenemos que desarrollarnos en el tiempo, crecer espiritualmente para recibir todas aquellas cosas preciosas que tú quieres darnos, pero que por causa de nuestra madurez no tenemos. Perdónanos, Señor, por nuestra inmadurez y ayúdanos a proseguir al blanco. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a tener fija la meta por la cual nosotros tenemos que luchar y seguir adelante. Que esta enseñanza, Señor, pueda llevar mucho fruto en nuestra vida y en nuestro corazón, Señor. Te agradecemos por todo, Padre bueno, y entregamos este tiempo y tu palabra, agradecidos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén.